Hoy vamos a meternos de lleno en algunas de las ideas más provocadoras de Utopía para realistas, de Rutger Bregman. Es un libro que de verdad nos obliga a cuestionar todo lo que damos por sentado sobre el trabajo, la riqueza y, en fin, el progreso. Para entender a dónde vamos, es fundamental saber de dónde venimos, y para eso vamos a empezar con una cifra, un solo número, 94%. Fijaos, en 1820 ese era el porcentaje de la población mundial que vivía en la pobreza extrema. O sea, casi todo el mundo. Es un punto de partida que la verdad hace que nuestro presente parezca, casi un milagro. Y hoy esa cifra se ha desplomado, ha caído en picado a menos del 10%. Pensemos un momento en esto. En solo 200 años hemos conseguido un progreso que era literalmente inimaginable. Hemos erradicado una condición que había definido la existencia humana durante milenios. Se podría decir que de alguna manera hemos llegado a esa tierra que nuestros antepasados solo podían soñar. La hemos llamado la tierra de la abundancia, un mundo con una riqueza y unas posibilidades que para ellos hubieran sido pura ciencia ficción. Y es que si miramos los datos, es que son asombrosos. A ver, la renta per cápita es 10 veces mayor que en 1850. 10 veces. La esperanza de vida mundial, más del doble. La mortalidad infantil se ha hundido. Y oye, un dato curioso, ya en 2013, 6 de cada 7.000 millones de personas tenían un móvil. La malnutrición, por su parte, se ha reducido en más de un tercio. Vamos, que vivimos en una era de una riqueza y una seguridad que, insisto, antes era pura fantasía. Hay una frase muy buena del escritor Oscar Wilde que dice: «El progreso es la realización de las utopías». Y esta idea nos viene perfecta como puente porque nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando se nos acaban las utopías por realizar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ocurre cuando llegas a esa tierra prometida y de repente te das cuenta de que no tienes un nuevo mapa, de que no hay un nuevo destino al que aspirar? Y aquí es donde entramos en la gran paradoja de nuestro tiempo. Porque, a pesar de todo lo que hemos conseguido, no estamos en una crisis de riqueza, sino en una crisis de imaginación. Según Bregman, la verdadera crisis es esa, que no se nos ocurre nada mejor. Problemas que nos suenan a todos, como el estrés, el agotamiento, la desigualdad, no vienen de que falten recursos, vienen de nuestra incapacidad para imaginar un futuro distinto. Y claro, como resultado, la política se queda en gestionar problemas del día a día, pero sin grandes visiones de futuro. Y aquí es donde el libro nos lanza esas ideas utópicas. La primera de ellas nos hace mirar hacia atrás, a un sueño que se quedó por el camino, el sueño de uno de los economistas más importantes del siglo XX. A ver, escuchad esto. En 1930, en plena Gran Depresión, nada menos, el economista John Maynard Keynes predijo que para el año 2030 nuestro mayor reto sería el ocio. ¿Por qué? Porque trabajaríamos solo 15 horas a la semana. Y lo curioso es que en aquel momento no sonaba locura, parecía una conclusión bastante lógica viendo cómo iban las cosas. Y es que durante más de un siglo la cosa fue así. La semana laboral no paraba de reducirse. Pasamos de más de 70 horas a mediados del siglo XIX a las 40 horas que popularizó Henry Ford, que por cierto descubrió que así la gente era más productiva. La cosa iba tan en serio que en los años 60 un comité del Senado de Estados Unidos llegó a proyectar una semana de 14 horas para el año 2000. Pero de repente, en los años 80, todo se paró. La tendencia se estancó y en muchos sitios incluso empezó a ir para atrás. Aquí llegamos a una encrucijada, a una elección clave. Con toda esa productividad que ganábamos, ¿qué hacíamos? ¿La convertíamos en más tiempo libre o en más cosas? Pues bien, durante un siglo la respuesta fue clara: más tiempo libre. Pero a partir de los 80, la balanza se inclinó de forma abrumadora hacia el consumo. Y el resultado, pues ya lo conocemos: no más libertad, sino más estrés y más trabajo para poder comprar más. Y esto nos lleva de cabeza a la segunda gran idea del libro. Una que, si la anterior parecía atrevida, esta suena todavía más radical. A ver, ¿y si la solución más simple y directa a la pobreza fuera, pues dar dinero a la gente? Tal cual, sin condiciones. Para que esto no suena una locura, Bregman nos cuenta una historia real. Nos vamos a Londres, año 2009. Allí se pone en marcha un pequeño experimento con 13 hombres sin hogar. Gente que llevaba mucho tiempo en la calle y que por cierto le costaban al sistema una auténtica fortuna en servicios policiales, sociales, etc. ¿Y qué hicieron? Pues a cada uno de ellos le dieron un presupuesto personal de 3.000 libras, para que lo gastaran en lo que ellos creyeran oportuno. Sin preguntas, sin condiciones. La única pregunta que les hicieron fue: ¿qué necesitas?
Bueno, pues los resultados fueron espectaculares. Un año después, el gasto medio había sido de solo 800 libras. 800 de 3.000. 7 de los 13 ya tenían un techo. Y todos, los 13, habían tomado las riendas para mejorar sus vidas. Se apuntaron a clases, empezaron procesos de desintoxicación, recuperaron el contacto con sus familias. Y lo mejor de todo, el proyecto acabó ahorrando dinero público. Y ojo, que lo de Londres no fue una casualidad. Un experimento mucho más grande que se hizo en Canadá en los años 70, el llamado Mindcom, arrojó resultados parecidos. Los datos son contundentes. En la ciudad donde se aplicó esta renta básica, las hospitalizaciones bajaron un 8,5%. O sea, no solo mejoró la vida de las personas, sino que toda la comunidad se volvió más sana. Todo esto, claro, choca de frente con ese mito que hemos oído 1000 veces, que si le das dinero gratis a la gente se vuelven vagos e irresponsables. Pues bien, la realidad, que está respaldada por décadas de experimentos en todo el mundo, demuestra justo lo contrario. Estas transferencias de dinero reducen la delincuencia, la mortalidad infantil, la malnutrición y encima mejoran el rendimiento escolar. Claro, la pregunta del millón es, ¿cuánto costaría esto? ¿Cuánto costaría acabar con la pobreza? Bueno, pues la cifra calculada para erradicarla por completo en Estados Unidos es de 175.000 millones de dólares al año. Suena una barbaridad de dinero, ¿verdad? Pues es solo una pequeña fracción de su PIB. O sea, que es totalmente factible. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si estas ideas parecen de sentido común, si la evidencia las apoya, ¿por qué no suenan tan radicales? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlas? Bueno, pues parece que la psicología tiene una pista. Hay un concepto llamado disonancia cognitiva. ¿Qué es esto? Es esa sensación de incomodidad, de malestar mental que sentimos cuando un hecho choca de frente con una de nuestras creencias más arraigadas. Y lo curioso es que, en lugar de cambiar de opinión, lo que solemos hacer es aferrarnos a nuestras ideas con más fuerza todavía. Así que la barrera, al final, no es si las ideas son posibles o no. La barrera está en nuestra propia mente. Y con esto volvemos al principio, volvemos a Keynes. Él estaba convencido de que son las ideas y poco más lo que de verdad muere el mundo. Si lo pensamos, cada gran avance de la historia, desde el fin de la esclavitud hasta la democracia, empezó siendo una utopía, una idea loca. Así que la pregunta final que nos deja Bregman no es si podemos permitirnos estas nuevas ideas. La pregunta de verdad es si podemos permitirnos el lujo de no imaginarlas.